Hola amigos de la oscuridad y bienvenidos una semana más a nuestro gabinete de claroscuro. Esta semana nos vamos hasta Japón para recoger un caso que los canales de noticias no quisieron cubrir en el momento por lo atroz de los hechos. Hoy os voy a contar la historia de Futoshi Matsunaga, el asesino en serie de Kita-Kyushu. El 28 de abril de 1961 nace en Kita-Kyushu, una localidad en la prefectura de Fukuoka, un niño llamado Futoshi Matsunaga. Empieza la escuela en Yanagawa, una localidad donde él crece y donde pasa la mayor parte de su primera vida, de su infancia y de su adolescencia. En la escuela se caracterizaba por sus buenas notas, pero incluso más que eso, por su carisma y sus grandes habilidades sociales que le permitían hacer amigos en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero estas habilidades no siempre las utilizaba para el bien, y era capaz de manipular a cualquiera para salirse con la suya en cualquier situación. A medida que fue creciendo durante su adolescencia, sus habilidades sociales le permitían destacar entre sus compañeros, ya que tenía un carácter carismático y extrovertido que dejaba una fuerte impresión, una huella imborrable en cualquiera que lo conocía. Esto hacía que tuviera un gran éxito con las chicas de su escuela, ya que el resto de sus compañeros eran, como decimos, bastante tímidos y bastante reservados, y Futoshi se las llevaba todas de calle. Pero aunque el joven Futoshi se moviese muy bien en ambientes sociales, que manejaba un poco a su antojo, y que el trabajo de clase no le resultase demasiado complicado en absoluto y le hiciera sacar muy buenas notas, había algo con lo que él no era capaz de lidiar en absoluto bien, y eso eran las normas. Tenía mucho temperamento, se encendía con mucha facilidad, y cada vez que algún profesor en clase le llamaba la atención por hablar demasiado alto o por hacer algo que no debería estar haciendo durante la clase, él sacaba su genio y le contestaba a los profesores, algo que ellos tampoco se tomaban demasiado bien, y lo que le causó una serie de amonestaciones en la escuela. Ya hemos visto que Futoshi estaba ya muy acostumbrado a salirse con la suya, y parece que un profesor o cualquier persona le llamase la atención y le dijese que no podía estar haciendo lo que él quería, lo encendía, le causaba una rabia interior horrible porque no tenía el control de la situación. En aquel momento se atribuía esta actitud a su juventud. Era un adolescente con toda la efervescencia de hormonas y de energía que tenía en aquel momento. Se atribuía su actitud a su juventud. Era un adolescente, estaba lleno de energía y de excitabilidad, pero en realidad Futoshi tenía problemas bastante más graves y bastante más oscuros que una simple irritabilidad debida a las hormonas de la adolescencia. Aparte de todas las amonestaciones que se le habían impuesto en clase, hubo un momento en el que cruzó una raya y se lo expulsó del colegio y se lo mandó a otro lugar. Y esto fue cuando se descubrió que estaba manteniendo una relación con una alumna mucho más joven que él, cuando él estaba en el último curso de la escuela secundaria. Futoshi era más que un adolescente rebelde. Era un psicópata en vías de convertirse en un experto de la manipulación gracias a su gran carisma, a su don de gentes, a su extrema orientación para conseguir cualquier cosa que le sirviese su propio propósito y a su gran inteligencia. Desde muy pronto se dio cuenta de que tenía un poder enorme en sus manos, y parece que desde muy pronto también decidió que no iba a usar este poder para hacer el bien. A los 19 años contrae matrimonio con una mujer con la que tiene un hijo, pero ya desde el principio Futoshi no estaba dispuesto a conformarse con las normas, porque ya hemos dicho que era un psicópata que carecía de empatía, que las normas le daban exactamente igual, y desde muy pronto en su matrimonio empezó a tener aventuras. Se dice que fue infiel a su mujer con 10 personas. Una de ellas fue una ex compañera suya de clase llamada Junko Ogata, que trabajaba como profesora en una guardería. Empezaron a verse en 1982, y al contrario de lo que pasó con las demás de sus amantes, con Junko Ogata sí que tuvo una relación más estrecha. Futoshi decidió mantener a Junko cerca, muy probablemente no por la conexión que tuviese con ella a nivel sentimental o amoroso, sino porque encontró en Junko una persona manipulable a la que podía abusar tanto psicológica como físicamente y que era muy fácil para él manipular. La relación entre Junko y Futoshi era una relación de abuso. Él la controlaba tanto física como mentalmente, como acabamos de decir, y Junko pasó de ser
una profesora alegre y dedicada a ser una persona triste y rota por dentro. Tanto es así que en un momento dado Junko intentó quitarse la vida. La situación en la relación de Junko y Futoshi no era desconocida para la madre de ella, Shizumi, que odiaba a Futoshi Matsunaga con toda su alma. Así que cuando ésta le dijo que Futoshi le había pedido matrimonio, ella se negó en rotundo. Dijo que nunca jamás le daría su bendición para esa boda y que nunca la apoyaría. Al enterarse Futoshi de la negativa de Shizumi a darles la bendición para su matrimonio, él decidió que tenía que hacer algo. Y ese algo no iba a ser, por supuesto, hablar tranquilamente con la mujer para hacerla entrar en razón y que viese que él era un hombre de bien y que se merecía el amor de su hija. Eso era demasiado cívico para Futoshi Matsunaga. Así que, en lugar de hacer lo que cualquiera hubiera hecho, él entró por la fuerza en la casa de Shizumi y una vez dentro encontró a la mujer y la violó. La intención de Futoshi Matsunaga probablemente no fuese arreglar la situación abusando sexualmente de su suegra. Probablemente no, ¿verdad? Lo que yo creo que estaba haciendo era demostrarle su poder, manipular la situación de tal manera que él estuviese por encima de ella de una manera retorcida y asquerosa, crearle miedo y quizás de alguna manera vengarse de ella y de paso mantenerla lejos. Después de este incidente con su suegra, Futoshi va a hablar con Junko y le dice que su familia no la quiere, que su familia la rechaza por completo, que la odiaban igual que lo odiaban a él, pero que esto ya no importaba, porque él iba a dejar a su mujer y su relación ya no tenía por qué ser un secreto como había sido hasta aquel momento, así que Junko podía tranquilamente irse a vivir con él y ser todo lo que necesitaban el uno para el otro. Así que Junko decide comprar las mentiras de Futoshi y mudarse con él en algún momento de 1985 al piso donde él estaba viviendo y deja de tener contacto con su familia por completo. Este mismo año en el que Junko se muda con él, 1985, Futoshi decide comprar un edificio al que va a trasladar su empresa de futones, que había llamado World, Mundo, y que había creado en 1983. Pero en este edificio no solo se dedicaba a la fabricación y venta de futones. En el tercer piso del edificio construyó una habitación insonorizada a la que, bajo algún pretexto, llevaba a trabajadores de su propia empresa para torturarlos con descargas eléctricas. Pero además de para alojar su cámara de tortura, el edificio le servía también como centro de operaciones para sus delitos de fraude y chantaje, con los que se hizo con la suma de 180 millones de yenes, que sería aproximadamente 1,8 millones de euros, y que lo situarían en la lista de los delincuentes más buscados de Japón en el año 1992. Futoshi Matsunaga ahora tenía que huir de la justicia, se convirtió en un forajido y se llevó a Junko con él. Juntos se mudaron a Kokurakitu-ku, donde viven en un pequeño condominio en el que Futoshi Matsunaga se cobraría sus dos primeras víctimas. En abril de 1973 conoce a una mujer a la que embelesa y convence de que se mude con él en su pequeño condominio. Con él y con su supuesta hermana, Junko. La mujer estaba casada y tenía 3 hijos, pero aún así sucumbió a los encantos de Futoshi Matsunaga, abandonó a su marido y se llevó a los 3 niños con ella para vivir con Futoshi Matsunaga y Junko. Esta sería una fatal decisión. Uno de sus 3 hijos moriría en septiembre de ese mismo año por causas misteriosas totalmente desconocidas que a día de hoy todavía no se han podido aclarar. Tras el suceso, por suerte sus hermanos fueron enviados de vuelta con su padre y con su abuelo paterno, porque pocos meses después, en marzo de 1994, su madre iba a aparecer muerta, también en extrañas circunstancias. No se pudo probar la culpabilidad de Matsunaga en relación con estas muertes en aquel momento, pero el hecho de que le hubiese estafado a la mujer 11,8 millones de yenes posiblemente debería haber hecho saltar más alarmas. Pero Futoshi Matsunaga no había hecho más que empezar, y lo que quedaba por venir de verdad iba a mostrar lo depravado, retorcido y enfermo que este hombre era.
En 1994 conoce a Kumio Tonaga y su hija pequeña en la localidad de Kitakyushu, y tras recabar información sobre la vida de Kumio y descubrir que había tenido condenas previas, Matsunaga empezó a chantajearle con esta información. No se sabe por qué, no se sabe qué le hizo Matsunaga a Kumio mentalmente, pero el caso es que Kumio acabó sintiendo tal presión por confesar los delitos que había cometido y por los cuales había estado en la cárcel, que incluso se inventó condenas que no habían ocurrido. Kumio y su hija vivieron encerrados en una habitación en el piso de Matsunaga durante 2 años, durante los cuales Kumio fue sometido a tortura con descargas eléctricas y fue obligado a comer sus heces. Por si esto no fuera poco, también obligó a la niña a electrocutar y morder a su padre, que acabó muriendo debido al abuso recibido el 26 de febrero de 1996. Matsunaga convenció a la niña de que ella había sido la causante de la muerte de su padre, de que ella lo había matado, seguramente para someterla todavía más, para romperla por dentro y ser capaz de controlarla si cabe todavía más. Y luego le ordenó que se deshiciese con ayuda de Junko de los restos de su padre. Kumio acabaría descansando en algún lugar de la península de Kunizaki, donde su cuerpo pulverizado fue arrojado al mar. Ahora sin Kumio para proporcionarle su enferma diversión, Futoshi Matsunaga necesitaba una nueva víctima y la encontró en una conocida del propio Kumio. La embaucó contándole que se había graduado en la Universidad de Kioto, que era una de las 2 universidades más prestigiosas de Japón, situada entre las 10 mejores de Asia y en el top 30 mundial. Así que cuando Futoshi Matsunaga le pidió matrimonio, ella debió ver en él una persona talentosa y trabajadora que podía ofrecerle un buen futuro. Pero como ya podéis imaginaros, no fue prosperidad lo que le ofreció, precisamente. Todo lo contrario, le defraudó 5,6 millones de yenes e igual que había hecho con Kumio y con su hija, la encerró en una habitación de su vivienda también con su hija, con la hija de esta mujer. En marzo de 1997 la mujer había tenido suficiente de este encierro y para librarse lo único que podía hacer era saltar por la ventana. Saltó por la ventana del segundo piso donde se encontraba el piso de Futoshi Matsunaga y acabó interna en un hospital psiquiátrico, probablemente debido a las secuelas del maltrato y el encierro al que la habían sometido. La mujer, por supuesto, contó a las autoridades lo que le había pasado, por qué había saltado desde la ventana de un segundo piso. Pero cuando la policía quiso ir a hablar con Futoshi Matsunaga y con Junko en su casa, ellos ya habían desaparecido. Este fue un punto de inflexión, no solo porque alguien había indicado que Futoshi Matsunaga había cometido estos hechos atroces contra ellos, sino porque Junko hasta aquel momento había sido su fiel compañera y no había parecido ofrecer ningún tipo de resistencia a los planes retorcidos de Matsunaga. Pero un día, aproximadamente un mes después de que su víctima saltase por la ventana, Junko se fue a trabajar y no volvió. Algo había cambiado dentro de ella, ya no quería formar parte de la vida y de los planes de Futoshi Matsunaga, así que su plan era irse para no volver. Cuando Futoshi Matsunaga se dio cuenta de que Junko se había ido y de que probablemente no tuviese intención de volver, empezó a sentir que aquel podía ser el principio del fin para él. Junko sabía demasiado, en realidad es que lo sabía todo. Había sido su cómplice de alguna manera y tenía que encontrarla como fuese antes de que hablase con alguien, desvelase lo que habían estado haciendo. Así que decidió llamar por teléfono a la casa de Junko, a la casa donde vivían sus padres, para intentar averiguar su paradero. El teléfono lo cogió Shizumi, la madre de Junko, que ya sabemos que habían tenido sus más y sus menos en el pasado, y se negó en rotundo, por completo, a decirle dónde se encontraba su hija. Junko estaba escondida, estaba huyendo de él y Shizumi no tenía la más mínima intención de desvelarle su paradero a este hombre que ella tanto odiaba. Pero ante la negativa de Shizumi, Futoshi empezó a amenazarla y intentó extorsionarla y chantajearla con el abuso sexual al que la había sometido años antes, en 1985. Además, le dijo que Junko era una asesina y que si no le decía dónde estaba, iba a hablar con las autoridades. La amenazó con que la iba a denunciar. Pero esto no surtió absolutamente ningún efecto en Shizumi, que se mantuvo fuerte, se mantuvo en sus 13 y no le desveló absolutamente nada del paradero de su hija. La familia no iba a permitir
que Futoshi maltratase a Junko ni una sola vez más en su vida. Pero Futoshi Matsunaga tenía un plan B. Ideó un plan infalible para hacer salir a Junko de su escondite, y este era fingir su propio suicidio. Hizo correr la voz de que él había muerto, de que se había suicidado, para así hacer salir a Junko de su escondite y atraparla de nuevo en su red. Y bueno, funcionó. Cuando Junko se enteró de la muerte de Futoshi, que incluso había organizado un falso funeral por sí mismo, volvió a casa de sus padres pensando que todo había acabado y que ella se encontraba por fin a salvo. Pero nada más lejos de la realidad. Había caído en la trampa de Futoshi Matsunaga, que pronto se presentó en la casa familiar acompañado de la hija de Kumio, que se había convertido desde la muerte de su padre en la sombra y esclava de Futoshi, en su nueva marioneta. Cuando abrieron la puerta, se encontraron a un espectro venido del mismísimo infierno buscando venganza. La familia, por supuesto, se encontraba en shock. Tenían a un muerto ante sí. Le ofrecieron 63 millones de yenes para que los dejara en paz y Futoshi fingió aceptar el trato. Pero como era de esperar, no deberían haber confiado en la palabra de Futoshi Matsunaga. Él, por supuesto, aceptó el dinero, pero en lugar de cumplir con su parte del trato y poner pies en polvorosa, en lugar de dejarlos vivir su vida, los convirtió en sus rehenes, encerrándolos en su propia casa. Las víctimas de su tortura en esta ocasión iban a ser la propia Junko, sus padres Shizume y Takashige, su hermana Reiko y el marido de esta, Katsuya, los dos hijos de estos, Aya y Yuki, y por supuesto la joven hija de Kumio, a la cual había mantenido a su lado desde que asesinó a su padre. A pesar de ser sus rehenes y de que los mantenía atados la mayor parte del tiempo para que no pudiesen escapar, la familia Ogata sucumbió a los cantos de sirena de Futoshi Matsunaga y cedieron ante su control mental. Estaban totalmente rendidos a su voluntad. Reiko y su marido incluso le veían como un profeta, muy probablemente debido al lavado de cerebro al que los estaba sometiendo durante este encierro y bueno, seguramente también debido a un síndrome de Estocolmo galopante. Tanto fue así que convenció a Reiko para que mantuviese relaciones sexuales con él, incluso en frente de su marido, que estaba tan obnubilado con el falso profeta que no pareció importarle lo más mínimo. Los hijos de la pareja también lo idolatraban y Matsunaga de repente se encontró con que tenía bajo su control a una pequeña secta de la que él era el líder, amo y señor. Sin embargo, cuando vació las cuentas bancarias de todos los miembros adultos de la familia, se encontró con que el tener adeptos para su pequeña secta de andar por casa no le valía de nada y decidió que como ya no le servían para generar ingresos, los iba a utilizar como juguetes, como marionetas, para divertirse a su enferma manera. En este punto habían pasado 5 meses desde que habían cerrado a la familia en su propia casa y decidió que era hora de liberarlos. Pero no los iba a liberar de verdad, los iba a liberar a su manera. Empezó por convencer a Junko de que electrocutase a su padre, Takashige, de 61 años, hasta que este falleció. Un mes después de la muerte de su marido, Shizumi estaba fuera de sí. No soportaba más la situación. Había visto morir a su marido a manos de su propia hija y empezó a hacer cosas extrañas. Empezó a hablar con voces inusuales y en general a perder un poco la cabeza, y esto sacó de quicio a Futoshi Matsunaga, que ya no le tenía demasiado aprecio a la pobre mujer. Así que le ordenó a Reiko y a Katsuya, sus más fieles seguidores, que la matasen, y eso hicieron, la estrangularon. Semanas más tarde sería Reiko quien moriría a manos de su propio marido y de su hija pequeña, Aya, de 10 años, quien la sujetó mientras su marido la estrangulaba. Y sería su marido el próximo en caer. Justo después de que éste matase a su esposa, Junko y Futoshi lo encerraron en el cuarto de baño sin comida y sin agua, con la intención de dejarlo morir de inanición. Y esto es lo que ocurrió. Tras simplemente sobrevivir a base de agua que pudo sacar del inodoro, murió el 13 de abril de 1998. Una vez muerto Katsuya, obligó a Junko y a la pequeña Aya de 10 años a matar al pequeño Yuki, al hermanito de 5 años de Aya. La propia Aya moriría el 7 de junio de 1998 a manos de la hija de Kumio, otra vez, por supuesto, forzada por Futoshi Matsunaga.
La familia Ogata había sido completamente aniquilada en cuestión de meses y los únicos supervivientes eran la propia Junko y los 2 hijos que ella había tenido con Futoshi Matsunaga. Y los cuerpos de la familia habían sido hervidos en cazuelas y luego se habían deshecho de ellos en lavabos de baños públicos o simplemente tirándolos al mar. La súbita desaparición de la familia Ogata tardó bastante tiempo en salir a la luz y esto hizo que Junko y Futoshi se sintieran invencibles, de que pensasen que una vez más se habían salido con la suya, de que se iban a ir de rositas, y esto les dio una sensación de libertad y de poder para seguir buscando víctimas a las que estafar mientras viajaban por la zona de Kyushu. Parecía que Futoshi Matsunaga no tenía límites ni tenía ningún tipo de decencia ni ninguna clase. Así es que en el año 2001 conoció a una mujer a la que convenció de que le entregase sus 2 hijos gemelos y luego la obligó a darle 20 millones de yenes para su manutención. ¿Qué le dijo a esta mujer para que le entregase a sus hijos? No lo sé. Parece absolutamente increíble que alguien se fuera a desprender de miembros de su familia de esta manera y se los fuese a entregar a un psicópata asesino. Y quién sabe qué planes tenían para estos niños. Quizás solo querían tener una familia más amplia, quién sabe. Pero el caso es que todo tiene un final. Y el de Futoshi y Junko llegaría un 6 de marzo de 2002, cuando la hija de Kumio consiguió escapar tras 8 años de cautiverio. La joven ya lo había intentado un mes antes, pero Futoshi la había encontrado, se la había llevado de vuelta a casa y la había torturado con shocks eléctricos, que parecía ser su especialidad y lo que más le gustaba hacerle a la gente. Esta vez, sin embargo, la chica había conseguido llegar hasta la comisaría de policía, donde les contó todo lo que había ocurrido. En este momento tenía 17 años y se había pasado casi la mitad de su vida sometida a Futoshi Matsunaga. La policía arrestó a la pareja cuando al día siguiente se acercaron a la comisaría de policía para recoger a la joven hija de Kumio, que parece ser que pretendían llevarse de nuevo de vuelta a casa. Tras la detención de Junko y Futoshi, los 4 niños que tenían a su cargo, es decir, sus 2 hijos biológicos y los 2 gemelos que habían conseguido extorsionando a aquella mujer, fueron puestos bajo protección policial. La investigación no consiguió aportar pruebas físicas para acusar a Junko y a Futoshi Matsunaga, ya que tampoco se había encontrado ningún cuerpo. Así que la acusación se basó única y exclusivamente en los testimonios de Junko y de la hija de Kumio, que no fue acusada de ningún delito. Durante el juicio, Junko declaró sin problema su involucración en el caso. Había dicho todo lo que había hecho y había dicho también que lo había hecho por el control mental que Futoshi Matsunaga había ejercido sobre ella. Los 2 fueron acusados de los asesinatos de Shizumi Takashige en 2002 y de los de Yuki, Reiko, Kumio y Katsuya en 2003. Al final fueron juzgados solo por 6 de las muertes, ya que se dictaminó que la muerte de Takashige, el padre de Junko, había muerto a causa de las secuelas de la tortura con descargas eléctricas a las que le habían sometido y no debido a la tortura en sí. El 28 de septiembre de 2005, Junko Ogata y Futoshi Matsunaga fueron sentenciados a muerte por ahorcamiento. Tras ambos apelar el veredicto, la condena de Junko fue reducida de pena de muerte a cadena perpetua. La sentencia de Junko no podía ser menos que esto. Al fin y al cabo, ella había matado a alguien y sí, había sido coaccionada por Futoshi para hacerlo, pero ella, de todas las personas involucradas en esto, era la única que tenía la posibilidad de huir. De hecho, ya lo había hecho en una ocasión, había huido, tenía la libertad de entrar y salir cuando ella quisiera, y aún teniendo esta posibilidad, nunca había acudido a las autoridades para contar lo que estaba pasando. Por eso, su sentencia no podía ser menos que cadena perpetua. A él, sin embargo, se le mantuvo su condena. Él había sido el cerebro de todo, él había sido el que se escondía detrás de los hilos de las marionetas y para el jurado se merecía la muerte. El juez dijo que era el caso más cruel, inhumano y retorcido de la historia del país y Futoshi Matsunaga, el cerebro de todo este horror, está todavía a día de hoy esperando cumplir su sentencia bajo llave. Bueno, y esta ha sido nuestra historia de hoy. La historia de Futoshi Matsunaga es una de esas que te pone los pelos de punta de verdad.
Que alguien tenga el poder de conseguir lo que sea que se proponga de ti, que te convenza de que quieres hacer cosas que tú nunca harías, que consiga cambiar tu visión de las cosas y tu escala de valores, da miedo de verdad. Supongo que como moraleja podemos quedarnos con esta idea, y es que si alguien intenta alejarte de las personas que te quieren, que te apoyan y que te ofrecen cosas buenas en la vida, huye. Y nada, muchas gracias por haberos quedado hasta el final. Si os habéis quedado hasta el final, no os olvidéis de darle like a este vídeo si os ha gustado y de suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este. Y bueno, espero veros muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.